Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otra cápsula de Gente Univa. En esta ocasión hablaremos un poco acerca de lo que es biología molecular a manos de la química Beatriz Adriana Herrera Bribriesca. Veamos qué tiene para contarnos. Claro que sí. Mi nombre es Beatriz Adriana Herrera Bribriesca. Estudié químico farmacobiólogo y tengo una maestría en ciencias en biología experimental. Y aquí en Univa me desempeño dando clases principalmente en lo que es la carrera de nutrición. Como primera parte para dar inicio a esta cápsula informativa, veamos qué es la biología molecular, cuál es su objetivo y para qué nos sirve. La biología molecular, es una de las asignaturas que se imparte en la carrera de nutrición y es una rama que se encarga de estudiar las principales biomoléculas que se relacionan con el flujo de la información genética, como son ácidos nucleicos, DNA, RNA y finalmente lo que son las proteínas. Vamos muy bien, hasta el momento hemos hablado un poco acerca de qué es la biología molecular, además vimos temas como el ADN, el ARN, el ácido nucleico, así como las proteínas, que son los principales componentes de la información genética. Esta sirve para duplicar o transmitir toda aquella información que generación tras generación se va transmitiendo. Veamos entonces cuál es la importancia de dicha información en esta área. En el caso de la biología molecular, al estudiar el flujo de la información genética, nos habla de cómo se llevan a cabo estos procesos de transmisión de la herencia, pero no nada más es esa parte, sino también qué puede afectar el proceso del flujo de información genética y que hoy en día es muy relevante porque si se daña este flujo puede repercutir en patologías como algunos tipos de cáncer. Entonces sí es muy importante que si bien a lo mejor no toda la población va a dominar los términos, que sí esté enterada de qué podemos hacer para prevenir esos daños en este flujo de la información genética. Ya vimos cuál es la importancia de la biología molecular. Veamos entonces en qué lugares puede ser aplicada dicha materia y con qué objetivos. Como te comentaba hace un momento, parte de la importancia de estudiar este flujo de información genética tiene que ver con la detección oportuna de enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser algún tipo de cáncer. Entonces, el identificar qué es lo que está dañando a las biomoléculas como el DNA, el RNA, las proteínas, nos puede ayudar a prevenir, sobre todo, por ejemplo, nuestro estilo de alimentación, ya que actualmente consumimos muchos alimentos que están altamente industrializados y entonces las sustancias que tienen pueden afectar este proceso y finalmente desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces, creo que sí es importante que en general la población sepamos qué debemos hacer para cuidar nuestra salud en el sentido de que todo se lleve a cabo de manera correcta para prevenir, insisto, el desarrollo de algún tipo de cáncer. Hemos visto que la biología molecular es una materia bastante teórica. Sin embargo, veamos qué estrategias aplica la química Beatriz para mejorar el rendimiento y el aprendizaje de sus alumnos en clase. No es 100% teórica, también, algo que me faltó mencionar hace un momento fue otra de las aplicaciones de la biología molecular es que actualmente hay muchas técnicas de biología molecular que sirven justamente para hacer diagnósticos clínicos. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente de la pandemia, que ya casi salimos, la detección de las pruebas que se hacen para detección de COVID, las PCR, es una técnica de biología molecular. Creo que me faltó esa parte muy importante de mencionar, que se pueden utilizar en diagnóstico clínico, ¿sí? Técnicas de biología molecular. En el caso de la materia, sí es teórica, porque aplicar estas técnicas se lleva equipo muy costoso que a veces no se cuenta en los laboratorios escolares. Sin embargo, hay mucha información en revistas científicas en donde se hacen estudios y entonces ahí se ve la aplicación y la importancia tanto de lo que es el estudio de la biología molecular como de todas estas técnicas. Entonces trato de que con los alumnos revisemos esa información que aparte es actual y entonces eso ya también les da un panorama de dónde se puede aplicar. Estamos por concluir dicha cápsula de biología molecular. Veamos entonces qué consejo nos tiene la química Beatriz a la sociedad y a los alumnos de nutrición en torno a la biología molecular. Sí, creo que ahorita que se me olvidaba mencionar lo de las técnicas de biología molecular, es importante que las personas que están como en esta área, el área de la salud, sí a lo mejor lean, investiguen,
de en qué se pueden aplicar, porque como te digo, sí es nuestra vida cotidiana. La prueba para la detección de COVID, la PCR, es una técnica de biología molecular, pero no es la única aplicación que tiene. Entonces creo que sí es importante que si no somos expertos en la materia, sí tener como conocimientos generales para saber pues en qué nos sirve, en el caso de los estudiantes, cómo aplicar esos conocimientos en su práctica cotidiana, que es pues estar con sus pacientes para hacer sus planes de alimentación, pero también para orientarlos como de qué pruebas se podrían realizar que tengan que ver con técnicas de biología molecular. O sea, siempre estar como leyendo, actualizándose. Ese es como el consejo o comentario que yo doy. Hasta aquí la cápsula del día de hoy. Si te gustaría ver más contenido como este, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Cristian Camacho y esto es Gente Univa.